Mis amados hermanos, Señor les bendiga a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a los que están por primera vez, una vez más. Sean bienvenidos aquí en medio nuestro. Que el Señor les bendiga igualmente. Mis amados hermanos, hoy vamos a estar mirando el pasaje que nos corresponde en Primera de Timoteo. Y la verdad que al estar preparando esta predicación, esta enseñanza, mis hermanos, nosotros hemos venido hablando durante mucho tiempo, animando, exhortando, edificándonos juntos, y hemos hablado en diferentes etapas a los adultos, a los jóvenes, a los niños, pero el día de hoy es un tema particular porque es una parte de la Escritura que habla a nosotros los pastores, nos habla a nosotros directamente. Entonces la palabra de Dios, nosotros tenemos la virtud de predicar la palabra de Dios de una manera expositiva, en consecuencia expositivamente y consecutivamente. Entonces hoy día nos toca el tema acerca de los pastores, y para esto quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 19 al 22. Han pasado ya un largo tiempo, sé que muchos tal vez no se recuerden de las predicaciones que hemos ya visto en esta carta de Pablo a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, pero si ustedes recuerdan, mis amados hermanos, hace algunas semanas, a partir del capítulo 5 de esta carta de primera a Timoteo, el apóstol Pablo ha estado hablando de cómo debería ser nuestro trato en las relaciones que tenemos con la iglesia, cómo debe ser nuestro trato entre nosotros como hermanos, y eso él empezó a hablar desde el capítulo 5. El apóstol Pablo empezó hablando sobre cómo debe ser nuestro trato, por ejemplo, con las personas de mayor edad. Ustedes recuerdan, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, al inicio del capítulo 5, le dice: no reprendas al anciano, sino trátalo como a padre. Y también le dice: y a las ancianas trátalas como a madre. ¿Sí se recuerdan? Luego de eso, el apóstol Pablo le sigue dando instrucciones de cómo debe ser su trato con los más jovencitos. Y le dice: a los más jóvenes trátalos como hermanos, y a las jovencitas como hermanas, pero con toda pureza. Y así el apóstol Pablo va avanzando, y en el versículo 17 él menciona y dice cuál debe ser también el trato, la responsabilidad con los ancianos, recordando que esta palabra anciano ya a partir del versículo 17 hace referencia a los pastores. Entonces, para tener un poquito de contexto acerca de esto, vamos a leer, hoy día vamos a compartir la enseñanza, la porción que me corresponde es desde el versículo 19 al 22, pero para tener un poquito de contexto vamos al versículo 17. Así que Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice así la palabra del Señor: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y ahora sí entramos en el texto que nos corresponde el día de hoy. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos tenido, Señor, donde hemos podido adorarte, bendecirte, exaltarte, proclamar tu grandeza, exaltar tus atributos a través de los cánticos y recordarnos esa obra tan grande y tan maravillosa que tú has hecho para con nosotros, Señor, al dar a tu Hijo amado a morir en la cruz por nosotros, viles pecadores. Gracias, bendito Salvador, por tu inmensa bondad. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos permitas meditar en tu palabra, que nos permitas tener un corazón dispuesto, bendito Señor, y que tú hables a cada una de nuestras vidas y a nosotros en especial como iglesia, bendito Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, una pregunta que ha surgido a lo largo de todas las épocas es cómo Dios ha encargado
a hombres sujetos a debilidades e imperfectos en cuidar y a guiar a su pueblo. ¿Cómo es que Dios se le ocurrió esta grandiosa idea de que sean hombres que tienen que cuidar a su pueblo, a su iglesia, guiarlos hacia sus caminos? Tal vez no podría haber Dios enviado a predicar su palabra a los ángeles, a un ángel perfecto creado por Dios. ¿No podía haberlo mandado él y que ese ángel predique en todas las naciones para cuidar así de su iglesia? Mis hermanos, la realidad es que siempre Dios lo ha hecho de esta manera. Siempre Dios ha usado instrumentos humanos para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Si ustedes recuerdan, en el relato del libro de Génesis, Dios llamó a un hombre llamado Abraham para levantar de él una nación, y por medio de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿se recuerdan? Pero la historia también nos cuenta, el relato nos cuenta que este hombre fue un hombre que engañó, que medio mintió ahí un par de veces con relación con su esposa Sara. Él falló en ese sentido, pecó y quiso engañar, mintiendo acerca de eso. Luego tenemos al gran Moisés, aquel hombre que Dios usó para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ustedes recuerdan, y dice la escritura que Moisés era un hombre manso, más que todos los hombres de los que habían en aquel entonces en la tierra. Pero ¿qué pasó? También nos cuenta la historia que allí en el desierto de Sin, él no obedeció a Dios y, llevado por su ira, golpeó la roca para que saliera agua. Se dejó llevar por su ira. Esto está en Números 20 para que usted lo pueda ver en sus casas si usted desea. ¿Y qué hablar del rey David, cuyo corazón era conforme al corazón de Dios? Un hombre que estaba alineado perfectamente con los propósitos de Dios, pero a causa de su pecado de inmoralidad no se le fue permitido edificar el templo para el Señor, porque también pecó. Luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, que hablar del apóstol Pedro, del cual nosotros tenemos hasta un par de cartas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, y no solo lo negó, sino que maldijo con su boca, y eso es pecado también, ¿verdad? Entonces, lo cierto, mis amados hermanos, es que lo único que podemos responder a este enigma, a esta cuestión de por qué Dios está usando a hombres imperfectos, a hombres débiles para guiar a su pueblo, es porque solamente de Él es toda la gloria. Es, mis hermanos, porque a pesar del pecado del hombre, Dios ha mostrado su poder y su inmensa bondad usando instrumentos de barro para hablar a su pueblo. Esa es la respuesta a este interrogante, mis hermanos, porque si el hombre fuera perfecto, si el hombre fuera capaz de todo, hiciera todo bien a la perfección, entonces la gloria no sería de Dios, la gloria sería del hombre, porque el hombre estaría confiando en sus cualidades, en sus habilidades, en su inteligencia, y diría, porque yo soy así, estoy haciendo las cosas bien. Pero la historia nos deja ver que no es así. Dios ha usado instrumentos en sus manos débiles para guiar a su pueblo, porque de Él es toda la gloria, no del hombre. Espero que esto nos ayude, mis hermanos, a nosotros a entender un poquito de que los pastores no son ángeles. Escuche bien, los pastores no son ángeles, ni tampoco son hombres que están en una dimensión de santidad inalcanzable más alta que todos los demás. De ninguna manera, mis hermanos. Nosotros somos ordinarios, somos hombres comunes y corrientes con las mismas luchas y debilidades como cualquier otro de ustedes, pero se nos ha encomendado una responsabilidad muy grande. Y como se nos ha encomendado una responsabilidad muy grande, tenemos el deber y el derecho de buscar la santidad en el Señor, de buscar la perfección en el Señor. Y se nos demanda esto también a nosotros. Es nuestro deber, pero no solamente de nosotros los pastores, sino de todos nosotros como iglesia, de buscar esa santidad en el Señor. Entendiendo esto, entonces, mis hermanos, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos da directrices de cómo debe ser nuestro trato ahora. Acuérdense que está desde el capítulo 5 de Pablo, está hablando cómo debe ser el trato entre nosotros con la iglesia, y a partir de aquí nos empieza a hablar de cómo debe ser el trato con el pecado de los pastores dentro de la iglesia. ¿Qué hacer cuando un pastor peca? ¿Cómo la iglesia debe reaccionar? ¿Cuál es el paso que tiene que dar? Yo les aseguro, mis hermanos, que si ustedes buscan en internet
Muy poquitas predicaciones se escucha acerca de esto. Muy pocos pastores se atreven a hablar de este tipo de cosas, porque no les conviene a muchos. Pero hoy lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es darle un par de consejos a Timoteo al dar ese paso cuando un pastor ha sido hallado en falta o está pecando. Y vamos aquí a entrar en mi primer punto. ¿Qué es lo que debía hacer Timoteo? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia antes de acusar a un pastor? Evaluar con cuidado dicha acusación. Evaluar con cuidado dicha acusación. Vaya conmigo al versículo 19, que es lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, contra un anciano, y aquí ya la palabra anciano está en el contexto de los pastores. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Lo nota ahí? Hermanos, algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta primeramente y que no debemos olvidar y recordar siempre, es que la acusación y la calumnia, la crítica en contra de los cristianos, siempre ha existido y siempre existirá. Siempre va a estar ahí, aunque tú seas o no seas líder, tengas o no tengas un cargo en la iglesia, por el mero hecho de que tú eres cristiano creyente, siempre vas a recibir críticas. Siempre habrá este tipo de cosas. Personas que tal vez quieran levantar un falso testimonio en contra de ti para hacerte quedar mal. Siempre ha habido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, en el año 64 antes de Cristo, el emperador Nerón, quien provocó un gran incendio en la ciudad de Roma, acusó falsamente a los cristianos de aquella barbarie. Los acusó de tal manera para que ellos fueran encarcelados y muchos de ellos fueron quemados vivos como antorchas para iluminar la ciudad. Fue una acusación falsa, ellos no lo hicieron. Aún nuestro bendito Salvador fue acusado y calumniado con mentiras. Ustedes recuerdan, por ejemplo, dice el relato que los fariseos buscaban falsos testigos que lo acusaran para hacerlo caer. Mire conmigo en Mateo 26, versículo 59. Mateo 26, versículo 59. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Es verdad que Jesús dijo eso, pero él no estaba hablando del templo donde ellos iban a adorar, estaba hablando de su propio cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero esos hombres fueron mintiendo, engañando, dando falso testimonio de lo que Jesús dijo para que lo pudieran apresar y para que pudieran hacer lo que le hicieron. De él se dijo que por el poder de Belcebú echaba fuera demonios. Estaban acusando a Cristo de tener un demonio, de ser el compinche de Satanás, imagínense. Lo acusaron de ser sedicioso y revolucionario, que estaba en contra de la autoridad romana y que quería proclamarse como un rey. Y esto, mis hermanos, nos deja ver una cosa, que las acusaciones y calumnias vendrán aún cuando tú seas un buen líder. Siempre van a haber. Lo hicieron con Cristo, lo van a hacer con nosotros. Aún cuando tú hayas guardado tu testimonio, aún cuando tú te hayas conducido con prudencia, aún guardando tu corazón, siempre va a haber alguien que va a venir a calumniarte, siempre va a venir alguien que va a venir a criticarte y estar en tu contra. Aún el mismo apóstol Pablo estaba siendo acusado y calumniado falsamente por unos supuestos hermanos en la ciudad de Corintio, y es por eso que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 9, escribe un pasaje para defender su apostolado, para defender lo que él estaba haciendo y para decirle que ellos lo que estaban diciendo era mentira del apóstol Pablo. Ellos estaban acusando al apóstol Pablo que él quería abusar de la autoridad que había tenido, que él quería tener privilegios que los demás no tienen y que se estaba incluso aprovechando del dinero y de las ofrendas del pueblo. Y el apóstol Pablo hace una aclaratoria en 1 Corintios 9. Ahora el apóstol Pablo, con esto en mente, él sabía todo esto, mis hermanos. Y por eso le escribe también a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12 y le dice a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Esto es un hecho real
Esto es algo que va a pasar dentro de la iglesia y que siempre ha pasado. Siempre existe y siempre existirán falsos testimonios de acusaciones en contra de los creyentes. Entendiendo esto, entonces, mis hermanos, entendiendo que siempre habrá acusaciones, ¿cuál es la recomendación que Pablo le da a Timoteo cuando alguien traiga alguna acusación en contra de un pastor? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo debe reaccionar cuando esto suceda? Este es el tema de lo que Pablo está hablando hoy aquí. Y le dice que antes de emitir algún juicio en contra de un anciano, evalúe con cuidado aquella acusación. Evalúe con cuidado. ¿Y cómo debe evaluar Timoteo? ¿Y cómo debe evaluar la iglesia cuando alguien venga y traiga un chisme, una calumnia, una mentira en contra de un pastor? Dice, con 2 o más testigos que coincidan con ese testimonio que se ha estado dando. Tiene que haber testigos. Tiene que ser corroborado que si lo que están diciendo es verdad. Y la intención del apóstol Pablo aquí, mis hermanos, es que la iglesia sepa cuidar el testimonio de sus pastores. Porque algún día puede venir alguno por ahí que a lo mejor no le cae muy bien el pastor y trae una acusación falsa en contra de él. Imagínese, viene por ahí y dice, yo vi a dicho pastor en un centro comercial verse con una mujer y estaban abrazados y caminando de la mano. Yo lo vi, le tomé fotos. Y ese hombre viene y le trae la acusación. ¿Qué haría usted ahí? ¿Cómo reaccionaría? Pero de pronto sale otro hermano por ahí y dice, yo también lo vi, pero la mujer con la que estaba conversando y caminando era su hermana. No tienes por qué acusarlo de esa manera. ¿Sí se da cuenta? Entonces hay que evaluar con cuidado la acusación que se está dando. Por ahí puede venir otra persona y decir, acusar al pastor de que es un ladrón, de que se roba el dinero de la iglesia, sin saber que el dinero tiene una contabilidad, que hay un cuaderno, que hay un registro, que hay 2 hermanos que se ocupan de recoger el dinero y que llevan eso también. Y esos 2 hermanos pueden decir, eso es mentira, porque nosotros tenemos también referencias acerca de esto. Entonces, usted se puede imaginar cuál sería el daño que esas acusaciones falsas causarían, no solo en la vida personal de este pastor, sino también en la vida de su familia, de sus hijos, de su esposa, en la vida de la congregación misma, si no se llegara a evaluar con cuidado y se llegara a un juicio directo a causa de esto. Es por esto, mis hermanos, el consejo del apóstol Pablo. Y prácticamente lo que hace el apóstol Pablo es llevar a la iglesia a poner en práctica algo que ya el Antiguo Testamento lo había enseñado. Mire conmigo en Deuteronomio 19:15, vaya conmigo ahí, abran sus Biblias, mis hermanos, en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio 19, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que decía la ley. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Eso era algo que ya se había dado en el Antiguo Testamento, y lo que está haciendo Pablo es tomar del Antiguo Testamento y enseñarle a Timoteo cómo la iglesia debe reaccionar cuando esto se dé. Notamos entonces que dicha acusación se debe evaluar, se debe investigar con sumo cuidado. Ahora, mis hermanos, al mismo tiempo también existía una ley que aplicaba si alguna persona traía un falso testimonio y se comprobaba que eso era falso. Y mire ahí más adelante en el versículo 16 del mismo capítulo de Deuteronomio 19, dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar en contra de él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán. Esta palabra es investigarán, harán cuidado, bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, ¿qué le iba a pasar? Versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán,
y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y el apóstol Pablo está haciendo lo mismo, y lo vamos a ver más adelante, el por qué cuando se llegara a comprobar que la acusación era verdadera, el apóstol Pablo le dice que lo exhorte públicamente, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, si esa acusación era verdad, si esa acusación en contra de un pastor se confirma por boca de 2 o 3 testigos, hay pruebas de eso, hay fotos, hay videos, otras personas lo vieron, ¿cómo debe actuar la iglesia conforme al consejo de Dios? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en su palabra que debemos hacer nosotros como iglesia? Vamos ahí a nuestro segundo punto. ¿Qué hacer si un pastor peca? Si verdaderamente se confirma esto. ¿Qué pasa si esa acusación es verdadera? Yo le voy a decir lo que pasa y lo que ha pasado en muchas iglesias. En muchas iglesias lo primero que hacen es echarle la culpa a Satanás. Y dicen, no, eso es obra del diablo. Porque quiere destruir la iglesia y quiere destruir al pastor. No hagamos caso a eso. Y le echan la culpa al diablo y se olvidan de tratar el tema que verdaderamente tenían que tratar del pastor. Y lo niegan. Pero no es así, mis hermanos. Cuando algo así sucede, no sucede por causa del diablo. Sucede por causa de nuestro corazón, que es pecaminoso, que es lleno de maldad. Y por eso pasa, porque hay corrupción en nuestro corazón. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha dejado su palabra para nosotros poder saber qué hacer en esos casos. Y ahí viene lo que Pablo le recomienda a Timoteo en el versículo 20. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 5, versículo 20. Le dice, a los que persisten en pecar, está hablando de los ancianos, recuérdese, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Mis hermanos, hay un libro llamado Las llaves del reino, de John Cotton, que dice, una frase tomé de este libro y dice, la llave del orden es el poder por el cual cada miembro de la iglesia camina ordenadamente conforme a su lugar en la iglesia y ayuda a sus hermanos a caminar ordenadamente también. Esto es lo que dice esto, mire, la llave del orden es el poder por el cual cada miembro de la iglesia debe caminar ordenadamente conforme a su lugar en la iglesia y ayuda a sus hermanos a caminar también ordenadamente. Tenemos una responsabilidad de ayudarnos mutuamente, de exhortarnos mutuamente para cuando alguien vemos que está desviándose del camino. Tenemos esa responsabilidad como iglesia. Ahora dice, aunque esta llave también es común a todos los creyentes, es necesario hacer una distinción en la forma en la que los ancianos y los miembros de la iglesia la utilizan. En los ancianos esta llave significa autoridad para gobernar, y en los miembros de la iglesia esta llave es libertad para ser gobernada y guiada a la luz de lo que Dios demanda en su palabra. Hay dos partes. Se le da autoridad a los pastores, la iglesia está sujeta a esa autoridad, pero todos juntos nos edificamos, todos juntos nos exhortamos si es necesario exhortar. Dios nos ha dado esa responsabilidad como iglesia. A la iglesia Dios le ha dado la responsabilidad de exhortar y juzgar con justo juicio si alguno de sus miembros persiste en pecar, y eso incluye a los pastores, porque los pastores son parte de la membresía de la iglesia, simplemente que tienen un rol, una responsabilidad que se les ha dado, ¿verdad? Ahora el texto, mis hermanos, es específico y dice aquí a los que persisten en pecar, es decir, cuando no se ve en esa persona el más mínimo arrepentimiento. Si esta persona persiste en pecar, continúa con esa falta, continúa con ese pecado, entonces hay que reprenderlo públicamente delante de toda la iglesia. Ahora, mis hermanos, la pregunta que aquí surge es, ¿a qué pecados o a qué pecados se está refiriendo Pablo? Porque todos pecamos, y el que dice que no peca miente, ¿verdad? En el caso de los pastores se refiere a pecados descalificantes, los cuales ya no lo hacen idóneo para ejercer el pastorado con libertad. Esos pecados los vamos a ver más adelante en mi punto 3. Eso lo vamos a ver más adelante, pero a lo que yo me refiero con esto, mis hermanos, es que no puede venir alguien un día y decir, el pastor se enojó y yo lo vi y mi esposa también la vio, entonces queda descalificado del ministerio.
No se trata de eso. Vamos a ver más adelante de lo que Pablo está hablando. No se refiere una vez más a esto, sino que se refiere a pecados que manchan la reputación, que manchan el testimonio del pastor y lo hacen reprochable para ejercer el ministerio delante de los demás. A esos, dice Pablo, exhórtalos públicamente. Ahora póngame un poquito de atención aquí, un poquito de concentración. Según varios comentarios, mis hermanos, existe un proceso de corrección y lo hemos enseñado también aquí en la iglesia, en Mateo 18. Hay un proceso de corrección que dice, si tu hermano peca contra ti, no dice ve y cuéntale a tu mejor amigo, ve y cuéntale a todo el mundo, públicalo en Facebook. Dice, ve tú a él a solas y a solas reprenda a tu hermano para que el hermano vuelva nuevamente en sí, se arrepienta y camine adelante, ¿verdad? Hay un proceso que se debe hacer. Pero en el caso del pecado de un pastor, no se debe seguir estos pasos, mis hermanos. Una vez que se haya confirmado con 2 o más testigos, con pruebas suficientes, que verdaderamente uno de los pastores o el pastor que sea ha caído en pecado y persiste en pecar, dice Pablo, exhórtalo públicamente. Aquí no existe este paso, mis hermanos, que nosotros podemos ver en Mateo 18, porque un pastor no puede decir, sí, es verdad, hermanos, yo he estado pecando o yo pequé en esto, pero Mateo 18 dice que debe haber un paso. No, porque si es un pecado que lo descalifica para estar pastoreando la iglesia, ese hombre debe ser quitado directamente de ahí. No hay proceso. No hay proceso para eso. ¿Y por qué es tanto esto? Porque al que más se le da, más se le demanda. Tiene una mayor responsabilidad y tiene sumo cuidado. ¿Y por qué se debe hacer públicamente? Porque su labor es pública, está delante del pueblo. Ahora, hacerlo públicamente no se refiere a coger al pastor y llevarlo afuera a la plaza y que todo el mundo se entere lo que ha hecho. Está hablando públicamente con la congregación, con la iglesia. Que no se lleve esto en secreto, solamente un pequeño grupo que sepa. Yo recuerdo, mis hermanos, en mis inicios, cuando comencé a escuchar el evangelio, cuando íbamos a una iglesia, si se le puede llamar iglesia, oí que, o pasó más bien dicho esto, que un pastor había pecado, había caído en pecado. Y solamente lo sabía el grupo de ellos. Eso se llegó a saber después, obviamente. Solo lo sabía el grupo con los que él se manejaba. ¿Y sabe lo que hicieron ellos cuando el pastor había pecado? Lo mandaron a otro país durante un tiempito ahí que se guarde hasta que la iglesia se olvide del asunto. Pasó un tiempo, este hombre volvió y siguió predicando como si nada pasado. Nadie más se enteró de lo que pasó. Obviamente en el momento, pero luego se enteraron. Al día de hoy la iglesia ya no existe. Obviamente, porque eso no puede permanecer así. Entonces, ¿por qué Pablo dice que tiene que hacerlo públicamente? Porque el pastor está sirviendo a toda la congregación y la congregación debe saber lo que ha pasado. Es por eso, mis hermanos, que estos asuntos no deben ser tratados en privado, sino en público. Repréndelos públicamente, dice Pablo, y esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que los demás también teman. Tiene el propósito, mis hermanos, de ser de ejemplo para los demás, para todos nosotros. Aquí existen dos posturas diciendo, esto de los demás se refiere solamente a los pastores o a la congregación. Pero cuando tú miras y resumes todo, mis hermanos, estamos hablando que se refiere a la congregación. Porque la congregación también, los cristianos, los creyentes deben llevar una vida recta delante del Señor. Y si tú ves que se trae exhortación a un pastor y tú eres cristiano creyente y pecas, también se te va a llamar la atención. Con mayor responsabilidad a los pastores. De hecho, mis hermanos, esta era la manera que el Imperio Romano ejecutaba la condena. Ustedes recuerden cuando encontraban a alguien robando alguna cosa que había hecho que era digno de ser condenado a muerte, ¿qué es lo que hacían? Lo crucificaban. Esa era la pena de muerte que los romanos tenían en aquel entonces. Pero encima de esa persona, ¿qué ponían? Ponían una plaquita con el pecado o con la falta que ese hombre había hecho. ¿Y para qué servía eso? Para que la gente del pueblo que pasara por ahí caminando y viera a ese hombre crucificado, dijera, uy, yo no quiero hacer eso, porque voy a estar ahí crucificado. Y eso les ayudaba como a tener un cierto temor de no pecar, de no hacer lo mismo. En nuestro caso es esto igualmente. ¿Para qué debe ser reprendido, exhortado un pastor públicamente si
se llega a la conclusión y se corrobora que verdaderamente ha pecado, dice para que los demás teman y no hagan lo mismo. Ese es el punto acá. Ahora, volviendo al tema, mis hermanos, ¿es dura la caída de un pastor? Sí, es muy dura. Es muy difícil y debe ser tratada. Pero más duro es cuando una persona peca, cuando un pastor peca y se guarda eso en secreto y luego pasa un tiempo y la iglesia se entera, porque el dolor va a ser más grande. Van a sentirse engañados. Y por eso esto puede llegar a disolver la iglesia. Y de hecho es lo que dice la palabra: hiera al pastor y las ovejas se dispersarán. Y es lo que pasa muchas veces, mis hermanos. Por otro lado, entonces, para nosotros es muy saludable que nosotros como iglesia tengamos comunión con otras congregaciones, con otras iglesias sanas, donde haya pastores a los cuales nosotros podamos acudir en estos momentos cuando algo así suceda, para saber cómo tratar también estos asuntos, para recibir consejo. Imagínense que en esta iglesia solo hubiera un pastor y que ese pastor peca, está descubierto su pecado. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo harían? Entonces, para eso debe haber comunión con otras iglesias que tengan tal vez la misma confesión de fe, que sean iglesias sanas, para poder tomar consejo de ellos, llamar y decirle: pastor, ayúdenos que estamos en esta situación. Para eso nosotros tenemos comunión, ustedes saben, con nuestros pastores David Barceló y Jairo Chaur de la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona. Tenemos comunión y amistad con el pastor Otto Sánchez de la IVO. Tenemos comunión con el pastor Jorge, últimamente, que ha estado muy cercano con nosotros. Entonces, es bueno que las iglesias y los pastores tengan comunión con otros pastores, para que cuando momentos como estos se den, ellos sean de ayuda también para la iglesia, pero también de ayuda para ese pastor, que obviamente necesita ser restaurado y ayudado también. Noten entonces, mis hermanos, que esa reprensión en público, como ya dije antes, es para que los demás teman y tomen de ejemplo de que trabajar en la obra del Señor, sin importar el cargo o la función que tú ejerzas, es algo muy serio y debe ser realizado con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y con mucho temor delante de Dios. Esto también nos deja ver, mis hermanos, que ningún líder o que ningún pastor, por más influyente que sea, por más fama que tenga, está por encima de la palabra de Dios ni del pueblo de Dios. Si un pastor peca, por más conocido que sea, por más fama que tenga, por más conocimiento que tenga, debe ser exhortado y debe ser llamado a capítulo igualmente. Y si ha pecado y ha faltado con un pecado que lo hace reprensible de su ministerio, inmediatamente debe ser quitado de allí. Hermanos míos amados, el ministerio pastoral es una labor muy ardua, muy difícil y debe ser realizada con mucha responsabilidad, que muchas veces a uno también le da ganas de cerrar la Biblia y decir que otro se ocupe, porque es un arduo trabajo. Pero la gracia de Dios nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. Ahora hay muchos aquí, mis hermanos, que seguramente han escuchado de pecados escandalosos de pastores, tal vez en otras iglesias cristianas, y que seguramente tienen el mismo testimonio, que igual han seguido pecando, ¿verdad? Han seguido pecando y luego han seguido sirviendo y no ha pasado nada. Pero ¿saben por qué eso sucede así, mis hermanos? Porque la iglesia no ha tomado en serio lo que Dios le ha llamado a hacer. La iglesia no ha tomado en serio su rol, su función de seguir el consejo de la palabra de Dios y de tomar a ese hombre sin vergüenza y echarlo de ahí. Por más difícil que sea, si este hombre no se arrepiente y continúa en pecado, la iglesia tiene toda la responsabilidad. Pero en muchos casos la iglesia ha callado. Muchos han dicho: no, yo en ese asunto del pastor yo no me meto, él es el ungido de Jehová y yo no me quiero meter ahí, yo no tengo nada que ver. Pero sí tienen mucho que ver, la iglesia tiene mucho que ver. La iglesia debe velar porque sus pastores estén viviendo una vida correcta delante de Dios. La iglesia debe estar pendiente de la conducta del pastor, su carácter, su trato en su casa con su familia, cómo se está conduciendo, si trabaja como nosotros, cómo estamos en nuestro trabajo. La iglesia tiene esa responsabilidad de hacerlo. Pero como muchas iglesias se han dormido en ese sentido, permite que hombres se suban al púlpito, pequen, hagan lo que quieran y siga adelante. Y eso trae un mal testimonio para el evangelio. Y eso trae un mal testimonio para nuestro bendito Salvador también. Y es por eso que muchas personas no quieren ir a la iglesia. Por las
por las malas conductas, por el mal testimonio que estos hombres han dejado. Ahora escuche esto, mis hermanos. Dios ha dado a la iglesia la facultad y la responsabilidad de recibir a sus líderes. Dios les ha dado a la iglesia la facultad y la responsabilidad de recibir a sus líderes, pero también le ha dado la misma facultad para disciplinarlos si han caído en pecados descalificantes. También tiene la misma facultad para disciplinarlos si han caído en pecados descalificantes. Ahora escuchen esto, mis hermanos. Si un pastor ha caído en pecado que le descalifica para el ministerio, por otro lado, no es los miembros de la iglesia quienes deben irse de la iglesia. Es él quien debe irse de la iglesia. En muchos casos se ha dado que los pastores han pecado, un pastor ha pecado y la iglesia comienza a marcharse. Y él sigue ahí en su puesto, sin que nadie diga nada. Cuando eso sucede, es el pastor quien debe marcharse de ahí. Y la iglesia debe seguir adelante. Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Entonces, no debe hacer de esa manera. Por otra parte, antes de mirar los pecados descalificantes, que es nuestro tercer punto de un pastor, no debemos olvidar, mis hermanos, que obviamente ese hombre debe ser tratado con misericordia, con gracia, debe ser ayudado, debe ser restaurado, si es posible dentro de su misma congregación. Pero el punto es que ese hombre ya no va a poder ejercer su labor como pastor. Si ha caído en un pecado que lo descalifica, ese hombre no puede retornar nuevamente y tomar el puesto de pastor. Puede servir en otra área en la iglesia, pero ya no como pastor. Pero necesita de la iglesia para ser restaurado. Necesita de los hermanos para ser restaurado. Para su familia restaurarla también. Entonces vamos a mirar, mis hermanos, con esto, mi tercer punto, cuáles son los pecados que descalifican a un pastor. Ahora, técnicamente hablando, cualquier pecado que compromete el testimonio, el carácter de un pastor, puede ser descalificante. Cualquiera. Sin embargo, por medio de la Escritura, nosotros tenemos una lista de cuáles son esos pecados innegociables, los cuales sí descalifican claramente y certísimamente a un pastor. Y el primero de ellos es el pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque cuando un pastor peca, cuando un hombre peca, ya no es un hombre de una sola mujer, como en los requisitos que leímos al principio de Primera de Timoteo. ¿Verdad? El que desea obispado, buena obra desea. Qué bueno que desee ser pastor, pero es necesario que el pastor sea marido de una sola mujer. Testimonio de una vida pura, de una vida bien delante del Señor, con su hogar, con su esposa. Pero si ese pastor peca, cae en adulterio, se involucra con otra mujer, ya no es un hombre de una sola mujer, y esto lo descalifica directamente del ministerio. Segundo, el pecado relacionado con el dinero, la avaricia, las ganancias deshonestas. Si un pastor roba el dinero de las ofrendas o hace tramullos con ese dinero, se lo gasta en apuestas o cosas por el estilo, ese hombre es poco confiable para poder gobernar la iglesia del Señor. Y obviamente debe ser descalificado directamente del pastorado. Tercero, el pecado de la ira. Si un hombre está involucrado en pleitos, en peleas y no tiene el control de su ira, es un hombre poco confiable para administrar la iglesia de Dios. Imagínese usted si un día tiene que ir a decirle algo al pastor. Pastor, yo lo vi pecando. De pronto se enciende como fosforito y le pega un golpe por ahí. Eso no debe ser. Nosotros los pastores, mis hermanos, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Se supone que un pastor sea apacible, amable, que refleje el carácter de Cristo y que no sea un fosforito que se enciende por todo. Eso lo descalificaría del ministerio. Y en cuarto lugar, el pecado de las adicciones. Ya sea que es un hombre entregado a los vicios, alcohol, drogas, etcétera. Es un hombre que carece del carácter irreprensible que la palabra de Dios demanda para que ese hombre ejerza el pastorado. Entonces, cuando un pastor es acusado de pecado y la iglesia corrobora esto y ha pecado en alguna de estas áreas, ese hombre debe ser quitado de su puesto. Y la iglesia tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero también tiene la responsabilidad de restaurarlo y ayudarlo a continuar adelante en su vida cristiana como cualquier otro creyente.
Ahora, como hemos visto, mis hermanos, si algún pastor es acusado de alguna falta, la iglesia debe evaluar con mucha rigurosidad para confirmar o desmentir si esas acusaciones son verdaderas o falsas. Y el propósito de esto es este, mis hermanos. La iglesia no debe ser pronta para juzgar a un pastor cuando alguien trae una mala acusación. Pero tampoco, si se confirma que es así, que se ha pecado, tampoco la iglesia debe permitir que eso se perpetúe, que eso continúe así de esa manera. Tiene ese propósito, mis hermanos. Voy a repetirlo. El propósito de esto es no ser prontos en juzgar a un pastor cuando alguien traiga una acusación en contra de un anciano, pero tampoco dejar, si se confirma dicha acusación, no dejar que eso se perpetúe y no sea tomado en cuenta. Ese es el propósito. La iglesia debe actuar inmediatamente, sea cual sea el caso. El apóstol Pablo termina dándole una recomendación muy importante también y necesaria a Timoteo y por ende a todos nosotros como iglesia al tratar estos asuntos de llamar a capítulo a alguien, de llamar a la disciplina, a la corrección. Vaya conmigo ahí a Primera de Timoteo, nuestro texto, capítulo 5, el versículo 21 y 22. ¿Cuál es el consejo que le da Pablo a Timoteo también y por ende a nosotros como iglesia, mis hermanos? Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, el día que tengamos que llamar a alguien a disciplina, a exhortación, y se tenga que determinar un justo juicio ante esa persona, esto debe hacerse sin parcialidad, sin preferencias, sin tomar en cuenta tus lazos sanguíneos, sin tomar en cuenta tu amistad, sin tomar en cuenta porque lleva muchos años en la iglesia y no podemos hacerle esto. Eso no juega aquí. No actuar parcialmente, hay que hacerlo con todos, sea que seas familia, sea que no seas familia, sea que seas joven, adulto, lo que sea. No hacerlo con parcialidad. No, es que él es mi amigo y yo no quiero que... No. Así sea tu mejor amigo. Si está en pecado, hay que exhortar y hacerlo de una manera correcta. No esconder. Se ha dado el caso muchas veces de iglesias donde, por ejemplo, el pastor de la iglesia ya es un hombre anciano y su hijo lo está sustituyendo. Está predicando, su hijo lleva años predicando y de pronto su hijo peca. Y el papá lo sabe. Y es el pastor también de la iglesia. Y como es su hijo, lo calla y no dice nada. Y permite que su hijo siga pastoreando la iglesia. Eso es pecado. A eso se refiere Pablo a Timoteo aquí. No lo hagas con parcialidad. Tienes que hacerlo. Si es que es tu hijo, igualmente debes llamarlo a disciplina. Para ir finalizando, mis hermanos y amigos que nos escuchan el día de hoy, yo espero que a través de esto que hemos dicho, tú puedas ver cuánto cuidado tiene Dios por su pueblo y cómo Él cuida con tanto celo de su iglesia, incluso del mal que nosotros como hombres podamos llegar a hacerle. Dios tiene mucho cuidado de su iglesia y por eso le ha dejado directrices de cómo se deben llevar a cabo las cosas. Pero también que esto sirva para nosotros como creyentes, como iglesia, mis hermanos, como una advertencia para no tomar en poco la obra de nuestro Señor y ser responsables con lo que Dios nos ha dado, con la iglesia. En cualquier área que tú estés sirviendo, seamos responsables con lo que el Señor nos ha dado. Sirvamos al Señor de todo corazón, pero si tenemos que tratar asuntos como este, debemos hacerlo también. Y debemos cuidarnos nosotros, cuidar nuestro corazón para no caer, porque es también lo que nos enseña la palabra de Dios. El que diga que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, mi amigo, mi amiga que escuchas, tal vez de igual manera, espero que esto no sea de ti para excusa, como muchas veces has usado y digas, bueno, yo sé que en la iglesia siempre pasa ese tipo de cosas, hay pecados, los pastores son unos corruptos, la iglesia es hipócrita, yo por eso no voy a la iglesia, prefiero quedarme en mi casa. Yo quiero decirte algo,
que no tomes esto como una excusa. Porque como hemos visto, esto va a ser juzgado aquí en la tierra, pero si por algún motivo no es juzgado por causa de la corrupción del hombre, la palabra de Dios dice que cuando Cristo vuelva va a llamar a todos a rendir cuentas de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y eso incluye también a estos pastores que no se les tomó en cuenta lo que hicieron y continuaron pastoreando y parece que se salieron con la suya. Cuando venga Cristo, ahí vendrá el castigo. Así que tú deja eso en manos de Cristo. Lo que yo te quiero invitar ahora es que si tú has escuchado la palabra de Dios y tú sabes lo que va a pasar a aquellos que andan en desobediencia de la palabra de Dios, tú también vas a ser llamado a rendir cuentas delante del Señor. Así que yo te quiero invitar para que más bien te preocupes tú de tu corazón, de cómo está tu relación con Dios, de cómo está tu vida de piedad delante de Dios y arregles tu vida. Y de lo demás deja que Dios se ocupe. Pero hoy es el día para que tú vengas y medites en tu corazón cómo estás delante del Señor. Y le pidas perdón al Señor. Y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario y ahora Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Así que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, por el cual podemos hoy ser perdonados. Y te invito para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios, gracias porque a través de ella tenemos el consejo completo de tu palabra, de tu voluntad, de lo que tú has establecido para con tu iglesia, bendito Señor. Bendito Señor, la Escritura es inspirada por Dios, dice tu palabra de ti mismo, Señor, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, porque así la iglesia no va a ser gobernada por nuestras propias ideas, por nuestros propios pensamientos o a lo que mejor nos convenga, sino que debe ser gobernada bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos y rogarte, Señor, que seas tú guardando nuestros corazones. Guarda el corazón de mi hermano, de mi hermano Pastor Abel, Señor. Líbrale tú de toda tentación, de todo pecado. Líbrale tú, bendito Dios, de esto que hemos visto, la avaricia, la pecaminosidad, la lujuria. Bendito Señor, líbralo, Padre amado, de las adicciones. Líbranos tú, Señor. Ayúdame igualmente a mí a mantenerme puro, Señor, para honrarte, para glorificar tu nombre. Ayuda igualmente a mis hermanos, bendito Señor, a todos nosotros, para que vivamos una vida recta delante de ti, bendito Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos en esta semana, Padre eterno. Permítenos, bendito Dios, honrarte en nuestros trabajos, en la escuela, en el colegio, donde quiera que estemos, en nuestro hogar, que podamos honrarte a ti, bendito Dios, y sea tu nombre exaltado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.